Bien, vamos a ir a la palabra. Fuente propia se llama este mensaje y inclinemos el rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Padre, tu palabra es verdad, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecen. Tu palabra, Señor Jesús, es eterna. Tu palabra es fiel, Señor, y es eh, un ancla segura en la que nos podemos asegurar en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hables a todos los que estamos en este lugar. Que tú nos puedas hablar, que tú nos puedas dirigir, guiar, Señor, y que nuestro espíritu sea alimentado por los nutrientes de tu palabra, por la energía de tu palabra, por el poder de tu palabra, por la vida que hay en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta semana ha sido una semana especialmente dura, pues todos sabemos de los recientes acontecimientos, pues no vale la pena extendernos en eso, pero de pronto para los que nos escuchen después o incluso fuera de Colombia, de pronto alguno no está enterado, pero recientemente de forma muy trágica y triste, un muchacho, un joven, bueno, un señor de 40 y algo de años fallece a causa del exceso de violencia, el exceso de fuerza de la policía, de dos policías de la fuerza pública que pues usaron desmedidamente esa capacidad, ese privilegio que tienen por su investidura de fuerza pública en usar la violencia, en usar, de hecho usaron armas, armas no letales como un téster y hacían descargas eléctricas que todos vimos tristemente por las redes sociales. Varias cosas que pensar con todo eso, muchas reflexiones que hacer. Eso generó muchos desmanes, eso generaron en las siguientes noches muchos desmanes, se quemaron muchos CAIs, digamos puestos de policía que hay en los diferentes barrios, casi que en cada barrio de Bogotá. La gente salió a quemar los CAIs, salió a protestar, pero de una forma violenta y varias cosas que pensar. Algunas como las siguientes. Primero, qué inestable la seguridad si solo la actitud de dos personas en una madrugada de entre semana desemboca semejantes líos. La actitud individual de dos personas, dos policías que usan la fuerza desencadena un tema, es decir, hasta antes de esa noche no se había vuelto a hablar de ese tema, pero las decisiones de estos personajes pues desencadenaron. Entonces, qué inestable es la seguridad si una situación así se sale de control. Número dos, la violencia engendra violencia. Yo crecí con esa frase, mi madre siempre me decía eso, decía la violencia engendra violencia. Y es muy parecido a lo que la Biblia registra de lo que se hace en el mundo y es ojo por ojo y diente por diente. Entonces fue más grave la protesta que el hecho mismo. Es decir, en esos 3 días de enfrentamiento murieron más de 10 personas. De hecho, vi cómo reportaban las noticias, unos delincuentes toman un bus, un SITP, y en su huida, en su desaforada forma de protestar que nadie entiende, atropellan a una señora, un transeúnte que hay por ahí y pues obviamente fallece. Entonces la consecuencia vino a ser más grave que el mismo origen, porque la violencia engendra violencia. También vemos con tristeza que hay un espíritu anarquista, un espíritu que va en contra de todas las autoridades, de todas las figuras de autoridad. Hoy vemos jóvenes que están queriendo atacar policías y vemos, yo quise traerles videos, pero dije, pues ¿para qué? Si seguramente los han visto, de 20, 30 personas agrediendo a un policía. Parece una doble moral porque obviamente no es justificable, nada tiene justificación.
Si este personaje, el señor Ordóñez, ya estaba indefenso, ya estaba sometido, pues no había por qué hacer tanto exceso de fuerza y por qué usarlo de tal manera. Pero ve uno con tristeza que cuando se toma a un ladrón, cuando las personas toman a un ladrón, cuando en el barrio, en su barrio, en mi barrio, toman a un ladrón, la gente empieza a darle de una forma despiadada, la gente empieza a castigarlo. Empiezan con los cascos de las motocicletas, con palos, a darles puñetazos, patadas, y generalmente son las señoras mayores, las personas mayores que dicen, ya déjenlos, pobrecito, por favor. Es el mismo clamor que hizo el señor Ordóñez en el piso, ya, por favor, no me hagan nada, ya. Los amigos le decían, ya, ya. Es el mismo clamor que hace una señora que pasa por ahí cuando ve que a un ladrón le están dando y le están dando y lo están reventando y lo están volviendo una nada. El pensamiento colectivo es que hay que darles porque eso en una hora los dejan libres, eso en una hora los dejan sueltos. Entonces reflexiones como que el ser humano no está capacitado para tomar la justicia por sus propios medios. El ser humano no tiene límites. El ser humano, la turba, la gente, la muchedumbre, la masa puede matar a alguien también. Y no es correcto, dentro del diseño del orden de Dios no está que se quite la autoridad a quienes Él ha establecido y se le entregue a la gente, que se le entregue a las personas. ¿Cómo sería un Estado? ¿Cómo sería una nación? ¿Cómo sería una república donde se toma la justicia por mano propia? Eso no hay forma, es un caos completo. También podemos pensar que los bienes públicos deberían respetarse. Es muy triste ver cómo se queman los alimentadores o los transmilenios que al siguiente día vamos a necesitar, y cómo la gente de forma desaforada quemó, destruyó, dañó, y pues a la larga, ¿de dónde sale eso? De nuestros propios impuestos, y los bienes públicos deberían respetarse. ¿Qué sentido tiene quemar buses que al otro día vamos a echar de menos, pues porque no van a estar disponibles? Es diferente la rebelión a la revolución. Rebelión es destruir, revolución es transformar con ideas. Rebelión es romper, es dañar, es derrocar, es matar. Pero sí necesitamos una revolución en el pensamiento, una revolución en el pensamiento donde no es dele, mátelo, ojo por ojo, sino una revolución del amor, una revolución de la esperanza, del perdón. Algunos de ustedes, tristemente, estoy seguro, que del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de hijos de Dios, tienen pensamientos de, no, es que esto no es justificable, es que hay que hacerlo, es que si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Ese es un pensamiento de rebelión, ese es un pensamiento del mundo, ese es un pensamiento satánico. Jesús, y con esto cierro esta introducción, Jesús llegó a la tierra en un momento donde el agite político era peor que el que hoy estamos viviendo. Los judíos vivían bajo la opresión del imperio romano. Los romanos dominaban, y no dominaban democráticamente, imponían impuestos, imponían cargas muy pesadas a los judíos, a los del pueblo judío. Y cuando llega Jesús, cuando Él crece y cuando empieza su ministerio, todo el mundo creía que Él iba a derrocar al César, que Él iba a derrocar el imperio, pero Él por lo menos se quedaba callado, ponía la otra mejilla, decía denle al César lo que es del César. Y eso nos habla del modelo de Jesús. En esta iglesia, en Lighthouse, esa es nuestra misión, seguir el modelo de Jesús. Eso es lo que queremos hacer. Es decir, si vemos a un Jesús echando piedra y grafiteando las paredes de Jerusalén, entonces tendríamos la autorización de hacer, que eso es lo que Él hacía en circunstancias similares, pero no se encuentra eso. No se encuentra un Jesús con un espíritu de rebelión. Se encuentra, por el contrario, un Jesús tranquilo, un Jesús pausado, un Jesús mesurado, que aun cuando Él está bravo, aun cuando está casi que fuera de sus casillas y voltea las mesas de los cambistas porque su templo se había convertido en una casa de negocios,
Entonces, nunca se ve o nunca se registra un Jesús de rebelión. Y finalmente se vio un video muy impactante donde un hombre de mediana edad con la correa en la mano coge a juguete, le da correa a su hija adolescente que estaba en las protestas y se escucha en el audio, dice, eche para la casa. Y entonces el mismo policía le dice, ya señor, tranquilícese. Y escuchábamos ayer a un pastor que decía, ¿dónde están los papás de todos estos muchachos? ¿Dónde están los papás de las personas que cogen una patineta y rompen los vidrios de un CAI? ¿O dónde están los papás de los que atentan contra la vida de otra persona? Incluso, ¿dónde están los papás de los jóvenes policías que intentan disparar o que sacaron sus armas para disparar contra otros? En conclusión, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos a estos límites? ¿Cómo llegamos a estas situaciones? Y por favor vaya conmigo en su propia Biblia al libro de Jeremías, y es la respuesta de qué hacer, o mejor, perdón, es la respuesta de la raíz. Jeremías capítulo 2, en el versículo 13, Jeremías capítulo 2, versículo 13, Jeremías capítulo 2, versículo 13, está la respuesta porque llegamos a estos límites. Por eso quise hacer esta introducción, por eso hablar de temas relevantes, de temas importantes, de lo que está ocurriendo en el día a día en nuestra nación, para llegar a una conclusión. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 13, el Señor, recuerden que Jeremías se levanta como un profeta para hablar en medio de unas circunstancias difíciles. Y Jeremías dice lo siguiente, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces Jeremías, y es la respuesta, ¿por qué estamos así? ¿Por qué la juventud está tan decaída? ¿Por qué hay una crisis de valores? ¿Por qué está tan triste salir a la calle en medio de estas circunstancias? ¿Por qué hay agresiones? ¿Por qué las autoridades no se respetan? ¿Por qué está pasando todo eso? Una respuesta es por dos cosas, porque las personas han hecho dos males, dejando a Dios fuente de agua viva, y porque se han buscado para cada uno cisternas rotas que no retienen el agua. La palabra cisterna aquí en Jeremías no es el sanitario, porque aquí en Colombia se conoce, baje la cisterna, es bajar la palanca del recipiente que contiene el agua para el sanitario, para el baño. En este contexto, la palabra cisterna significa un depósito que tenían todas las familias judías. Todas las familias en el pueblo judío tenían un depósito. Todas las familias judías tenían un depósito donde guardaban el agua, donde tenían el agua, un recipiente grande, como en nuestras casas que tenemos generalmente unos tanques de color azul plásticos en las azoteas de las casas, donde guardamos para que cuando haya un desabastecimiento del agua, pues de ahí podamos tomar. Entonces los judíos cavaban, hacían literalmente un hueco que lo cubrían con unas telas especiales para que el agua no se saliera, y entonces es lo que está diciendo, que tienen una cisterna rota, tienen una vasija rota. Y vamos a hablar de esos dos temas, vamos a hablar de esas dos causas de males. Usted dirá, no, pero pues yo no salí a tirar piedra, yo no soy policía, yo no me excedo en la autoridad, yo tengo pues cuando tengo que corregir a mis hijos lo hago de una forma correcta, nunca les pego, nunca les agredo como tal, pero seguramente tú sí tienes
o estás teniendo resultados contrarios, de pronto en la economía, de pronto en las emociones, de pronto en la salud mental, de pronto en tus propias actitudes, y te das cuenta que no tiras piedra pero dices palabras hirientes, de pronto no agredes a otra persona físicamente pero eres pesimista, eres negativo, eres una persona que tiende al chisme, eres una persona que hace daño con sus actitudes o con sus palabras. Eso aplica para todas las cosas que estamos hablando. Entonces hablemos primero del primer mal que nos nombra Jeremías capítulo 2:13. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Muchas de las cosas en las que estamos metidos en este momento tiene relación directa con haber dejado a Dios. Los que lo primero, el primer mal, el primer problema, el primer error que tiene esta sociedad y que ya hablando individualmente que podemos estar cometiendo es haber dejado a Dios. Y en este sentido vamos a hablar de dos cosas. Uno, los que se han apartado, literalmente los que han dejado a Dios, literalmente los que no han vuelto, literalmente los que se han desconectado, los que voluntariamente no han querido seguir. De pronto por cansancio o por no ver respuesta o por el pecado o por dolor o por pereza o por lo que sea, se han apartado y han dejado al Señor. El primer grupo de personas que yo quiero destacar son esas personas que se han apartado. Y de pronto tú estés en esta transmisión, pasabas por acá o de pronto dijiste, bueno, me voy a conectar a ver qué pasa, pero tú debes ser consciente, hay personas que han dejado al Señor, que han dejado de buscar, que han dejado de estar en contacto con la fuente. Por eso Jeremías los nombra: dos males han hecho, me dejaron a mí fuente de agua viva. Nótese que dijeron me dejaron a mí, no dice yo los dejé a ustedes. No, el Señor no nos está dejando, somos nosotros los que nos apartamos de Él. O son ustedes los que voluntariamente han preferido hacer otras cosas en estos tiempos de confinamiento antes que buscar a la fuente. Nótese que Él no dice yo los dejé, sino son las personas que me abandonaron, que me dejaron. Y la conclusión aquí para estas primeras personas es: vuelve a casa, como el hijo pródigo, vuelve a casa. Así como este relato del hijo pródigo donde pide todos sus bienes, los despilfarra, los derrocha, se los gasta, y comiendo la lavaza, las algarrobas de un cerdo, ese hijo pródigo entra en razón y dice: ¿pero qué estoy haciendo? Dice la Biblia: volviendo en sí. Esta es una mañana evangelística, esta es una mañana de esta predicación es evangelística en el sentido en que te estamos extendiendo la mano a ti que no has vuelto, te estamos extendiendo la mano a ti que ya tienes otras prioridades, a ti que has querido hacer otras cosas, te estamos extendiendo la mano y diciendo: vuelve a casa. Vuelve a casa, vuelve a la fuente, como el hijo pródigo dice: no, pero si en la casa de mi papá hay más cosas, hay mejores pastos, hay mejores bendiciones. Ya no estés escarbando en los regueros, en las basuras, en las sobras que el enemigo en el mundo te ofrece. Un poquito de amor, un poquito de atención, un poquito de sentimiento de felicidad o de alegría. Vuelve a la fuente, vuelve al generador de verdad de una paz que realmente sobrepase todo entendimiento. Vuelve a la fuente del que te puede dar perdón para que tú sientas tu vida tranquila. Vuelve a la fuente del que te puede hacer dormir tranquilamente, del que te puede ayudar a reconciliarte con tu familia, del que te puede ayudar a levantar cabeza, a controlar ese vicio, a controlar esa situación. Vuelve a casa. Vuelve a casa nuevamente, así como este hijo pródigo, su padre, antes de un juicio, antes de un escarmiento, antes de un golpe, él sale con sus brazos abiertos. Es más, dice: maten el mejor becerro, maten la carne más fresquita y désenla a él, désenla a este, porque mi hijo que había muerto volvió a la vida. Puede que tú estés muerto. Hablo con personas que puede que se hayan alejado tanto que se sientan muertos espiritualmente. Pero número 2, estamos hablando de los que me dejaron a mí fuente de agua viva.
Están los que dejaron a Dios y no lo saben. Unos eran los que voluntariamente dijeron, yo para no vuelvo. Yo para qué veo esas transmisiones, yo para qué oro. Usó la voluntad y ya hablamos, vuelve a casa. Pero hay otro grupo que son los que dejaron a Dios, pero no lo saben. Corresponde a las personas que se han ocupado, pero no se han encargado de tener relación con el Señor. Están ocupadísimos, están encartadísimos, están en mucho movimiento, están en muchos eventos, pero la relación con Dios, el tú a tú con Dios, la conexión con Dios, que yo le hablo y Él me responde, que yo le hablo y Él me escucha, que me guía, que me dirige, que tomo decisiones basadas en lo que Él me habla, se ha perdido. A Dios le gusta tu servicio, pero es más feliz cuando tiene tu corazón. Hay personas que se han perdido y distraído tanto, que se están tan ocupadas en la forma, que han perdido el fondo, que han perdido la esencia. Es la misma historia de Marta y María. Usted la sabe, usted la ha escuchado. Marta estaba muy afanada, Marta estaba muy preocupada por el oficio, Marta estaba muy afanada pensando en cómo arreglar las mesas, y María estaba pausada disfrutando de la presencia del Señor. ¿Serás tú como Marta? ¿Serás tú como Marta, afanada por la transmisión, afanada por la alabanza, afanada por el servicio, afanada por la comida, afanada por el trabajo, afanada por las horas extras, y estás de tanto afán tan cansado que cuando Dios quiere hablarte de tú a tú, que cuando Dios quiere comunicarse contigo de tú a tú, pues no estás en esa misma sintonía? El activismo es diferente a la relación. Es diferente estar en actividad, estar activo, a estar en una relación, a estar realmente relacionado con el Señor. Muchos hacen muchas cosas, pero siguen teniendo sed. Muchos hacemos muchas cosas, muchos hacemos muchos ayunos, muchas vigilias, muchas oraciones, muchas cosas, pero aún así hay un vacío, hay una sed en el corazón que no se sacia. Dice Juan, libro de Juan capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 13. Juan, capítulo 4, versículo 13. Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo y le dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya en este tiempo de cuarentena hay un mensaje acá en Facebook, se llama Agua, está ahí disponible, fue como en abril o algo así que hablamos de este pasaje, pero en este contexto de lo que estamos estudiando, Jesús le dice a esta mujer, usted está tomando de fuentes que no le sacian y hacen que queden con sed. Y esto aplica para muchos de nosotros. Hay personas que solamente están haciendo cosas, incluso cristianas, cosas de la iglesia, están moviendo muchas cosas, pero aún así están quedando con sed. Por el contrario, Jesús les dice, si ustedes vienen a mí, fuente de agua viva, yo les daré de una agua que no tendrán sed jamás, sino que el agua que yo les daré, esta saltará como una fuente para vida eterna. Por eso se llama fuente propia, porque es necesario que nosotros desde nuestro interior tengamos tal relación, tengamos tal comunión, tengamos tal acercamiento con el Señor, que el solo estar en su presencia salte de nuestro interior, salte de nuestra llenura para ser suficiente en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra relación con las demás personas. Dios desea saciar tu sed. Dios desea, Dios anhela, Él quiere saciar nuestra sed de salud, nuestra sed de paz, nuestra sed de provisión, nuestra sed de respuesta, nuestra sed de atención. Dios quiere sanar y saciar nuestra sed de perdón. Dios quiere saciar tu sed de compañía. Dios quiere saciar tu sed
¿Cuál es tu sed? Lo que tú necesites, lo que te hace secar la garganta y necesitar más, sea salud, sea perdón, sea provisión, sea respuesta, sea respaldo, sea compañía. Dios quiere saciarla. Dios quiere responderla, Dios quiere atenderla. Muchas veces, piense conmigo por favor, como cuando usted tiene una sed muy grande, usted tiene una sed fuerte y en vez de tomar agua toma gaseosa. La gaseosa temporalmente le refresca, pero no le sacia. El azúcar del que está compuesto la gaseosa lo que hace es generar más sed. Usted puede estar a la hora queriendo más sed y más gaseosa y más azúcar y lo que hace es tener un problema de salud más grande. Por el contrario, cuando usted tiene mucha sed y toma agua, un agua fresca, ojalá un agua fría, esa agua viene y sacia. Muchos estamos llenando con cosas diferentes la sed que nos quiere saciar con el agua de su presencia. Muchas veces acudimos a soluciones que solo producen más sed, como las mentiras, la desesperación, el enojo, la tristeza, la crítica, la burla. Lo que estoy diciendo es que muchas veces acudimos a cosas que solamente calman temporalmente, como la ira de estas personas que rompen, como la ira de estas personas que destruyen, como la ira de estas personas que queman. Solamente les calma momentáneamente, les calma, les sacia, les llena por un momento, pero tarde o temprano tienen que buscar más, como un vicio. Les calma temporalmente un momento, les calma temporalmente una situación, les calma temporalmente una necesidad, pero eso está haciendo que ellos sean necesitando mucho más, necesitando más cosas. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Es la pregunta a esta altura. ¿Cómo está tu relación? ¿Eres del primer grupo de los que voluntariamente abandonaron al Señor? ¿O estás de pronto como en el segundo grupo, abandonando al Señor pero no lo sabías? Estabas dejando al Señor, lo dejas sentado y estás hablando mucho, pero no estás teniendo relación con el Señor. En tu oración hay descanso, hay paz, hay silencio. Hay momentos en que necesitamos orar, pero hay momentos donde necesitamos no decir nada y más bien tener una actitud contemplativa como la de Marta, tener una actitud de contemplación, de decir, bueno, Señor, aquí estoy, necesitado, dependiente. Aquí estoy, Señor Jesús, y no tengo palabras para decir cómo me siento, más bien necesito que tú me ayudes. Necesitamos eso. Hasta ahora hemos hablado de las personas que de los dos males que hablaba Jeremías. Les repito, Jeremías 2:13 dice, 2 males han hecho mi pueblo y por eso estamos como estamos. Era la apertura de este mensaje. 2 males. 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y hemos estudiado los que dejaron voluntariamente al Señor, y 2, los que lo dejaron pero no sabían que lo habían dejado. Y número 2, es lo que estamos hablando ahora, es los que cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. El Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿cuál es el proceso? Nos alejamos de Dios, lo soltamos, nos desconectamos de Él y número 2, empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Empezamos a hacer nuestras propias cisternas, empezamos a hacer nuestros propios huecos, empezamos a cavar nuestros propios depósitos, lejos de lo que Él quiere. Y dice, cavan para ellos mismos cisternas rotas que no retienen agua. Por eso le leía el Salmo 127, porque muchas veces edificamos y edificamos y edificamos cosas. Hacemos negocios, empezamos relaciones, empezamos ahora sí, entramos en situaciones, hacemos horas extras, pero si el Señor no edifica la casa, en vano. Y esto también es para nosotros. Por más que te afanes, el mismo Jesús decía, por más que se afanen, ustedes no le van a poder agregar 1 centímetro a su estatura.
Tú puedes hacer muchísimas cosas, pero si el Señor no está en eso, te puedes desgastar, te puedes, como decimos coloquialmente, te puedes herniar. Pero si el Señor no está en eso, por el contrario, la palabra enseña que muchas veces Dios le da a sus hijos mientras duermen el pan que necesitan. Muchas veces no se trata de hacer y hacer y hacer y hacer. Muchas veces se trata solo de reposar. Solamente es saber estar sintonizado en hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. De cavar, hacer un hueco en una cisterna, pero que sea la cisterna correcta. Porque puedes estar cavando cisternas rotas, cisternas propias, cisternas para sí que nada edifican, que nada ayudan. Muchas veces nos esforzamos en hacer cosas, pero nuestras fuerzas no retienen el agua. Dice Jeremías, en este mismo Jeremías que estamos, capítulo 2, pero vaya conmigo al versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice, esto dice el Señor, ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Lo que estamos viendo, ¿no? Se alejaron. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Lo que está diciendo ahí la palabra es que el adorar otras cosas, el poner otras cosas por encima del Señor, el tener otras cisternas por encima de las que Dios quiere que tengamos, nos hace inútiles. Y con respeto les digo, pero podemos estar ustedes y yo siendo unos inútiles, unas personas que hacen muchas cosas, desgastan mucho tiempo, requieren mucho esfuerzo, se anochecen muy cansados, pero haciendo cosas inútiles, porque están depositando el agua en huecos, en depósitos que tienen filtraciones y el agua se está perdiendo. Cuidado de no estar haciendo cosas inútiles. Cuando en Jeremías capítulo 2 versículo 5, ¿cuándo se volvió algo inútil? Cuando ponemos ídolos, y esa es la principal cisterna rota. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Un ídolo es algo que está por encima de Dios, algo que está primero que Dios, algo que está interponiéndose entre tu relación, hoy estamos hablando de relación, entre tu relación y la relación que debes tener con Dios. El trabajo puede estar siendo un ídolo. Tus hijos mismos, no porque ellos sean malos, sino el exagerado y desmedido amor que tienes por tus hijos o por tus nietos, se han levantado un ídolo, y entonces tú ya no oras porque los niños tienen que desayunar, tú ya no cantas porque los niños tienen que irse al colegio o tienen que conectarse prontamente, tú ya no tienes contacto con el Señor porque los niños necesitan que se haga silencio en la casa, tú ya no haces lo tuyo por otros. Eso es un ídolo. Y por eso dice Jeremías capítulo 2 versículo 5 que se han vuelto inútiles como los ídolos que siguen. Muchas veces este mensaje básicamente es: puede que hayas dejado al Señor voluntariamente, puede que lo hayas dejado y no lo sabías, y puede también que estés haciendo grandes esfuerzos descuidando tu relación con el Señor por haber puesto ídolos en tu corazón. Finalmente, y es el título de este mensaje, finalmente es que necesitamos una fuente propia. Necesitamos, es definitivo para lo que está pasando con nuestra sociedad, para lo que está pasando con la pandemia, para lo que está pasando con la provisión, con la salud, con todo lo que está ocurriendo. Necesitamos tener una fuente propia. Juan 7:38, libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. Juan 7:38 dice, Jesús hablando, dice: el que cree en mí, o sea, en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la conclusión es que necesitamos creer en Él, en Jesús, en sus palabras, como dice la Escritura. Necesitamos creer en el Señor, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos una fuente propia que no dependa de agentes externos.
Se cuenta, yo nunca lo he visto, yo soy muy citadino, pero se cuenta de aljibes, de pozos de agua que hay en varias de las fincas o varios de los sitios rurales de sus casas o de las de sus abuelos, que tenían una fuente propia, que tenían un aljibe, un depósito de agua donde básicamente metían un hueco o metían una bomba que extrajera el agua y les dotara a la finca, a la plantación, etcétera, el agua que necesitaban. Los terrenos más costosos del comercio, del campo, son los terrenos que tienen agua, que tienen río, que tienen fluentes de agua, que tienen corrientes de agua, porque tener agua significa tener provisión, prosperidad, tener nutrientes para las plantas, para los sembrados, para los animales. Necesitamos tener una fuente propia. Una fuente propia, esto no es algo místico, no es algo extraño, es que tú tengas una relación con Dios por ti. Es que tú te conectes a estas transmisiones, no porque, ay, mi mamá me molesta, no porque mi papá uy, es que si no, ¿quién se lo aguanta? Sino porque tú tengas un deseo, tú tengas un anhelo, tú tengas sed, hambre, decir, no, es que yo necesito que Dios me hable. Yo independiente de la música, independiente si el pastor tiene una corbata o si hay grandes efectos de audio y de video, yo necesito la sencilla explicación de la palabra que me va a alimentar para esta semana. Yo no puedo seguir una semana más así, yo no puedo seguir una semana más en la misma condición. Eso es tener fuente propia. Una fuente propia que no necesita ver, que no necesita recibir, que no depende de que lo llamen. Necesitamos una fuente propia que no dependa de que yo te llame y te diga, oiga, te vas a conectar, porque si yo no te llamo, entonces se acabó lo espiritual. Si yo como figura pastoral, figura de autoridad, no te busco, entonces tú no das. Si yo no te busco, entonces tú no generas. Si tu esposa no te está ahí, mi hijo, levántese, entonces no hay relación. Si tu esposo no está, mi hija, venga, por favor, ayúdeme. Sino que tú puedas ser autosostenible, que tú puedas ser autosustentable, que en los momentos de escasez tú puedas venir a la fuente y como uno de estos aparatos venir y conectarte y recargarte por ti. Tú eres el principal beneficiado de tener una fuente propia. O en negativo, tú eres el principal perjudicado de no tenerla. Porque si te cansas, pues los demás siguen, tarde o temprano la vida continúa. Miren, mañana, pasado mañana, ya el tema del agite, de la situación con los policías, eso tristemente va a pasar. Y si no ocurren cosas radicales, de fondo, como la forma como capacitan, como entrenan, como seleccionan al personal que compone las fuerzas militares, si no hay una reestructuración de fondo en lo que están haciendo, en lo que les están enseñando, pues el tema tristemente va a pasar hasta que otro fin de semana cometan otro error con otra persona joven. Pero por eso necesitamos cambios estructurales de forma individual. Un cambio estructural que necesitamos es que tú dejes de depender de otros, de la oración de otros. Muchos se cuelgan, permítanme en ese término, de la fe de otros. Y eso está bien para empezar. 4 amigos llevan a un paralítico a los pies de Jesús y lo descuelgan y Jesús se asombra de la fe de ellos. Pero tarde o temprano necesitas andar por ti mismo. Tú necesitas andar por ti mismo, necesitas creer por ti mismo, necesitas pelear tus propias batallas. Pero el Señor ya venció todo por mí. Sí, claro que sí, pero ¿y cuándo tú lo vas a creer? ¿Cuándo tú vas a batallar por ti mismo? ¿Cuándo tú vas a levantar tu cerco de oración? ¿Cuándo vas a hacer un vallado alrededor de tu familia en oración? Siempre dependiendo de otros, siempre diciendo por favor oren por mí, por favor. Y yo te lo digo con mucho respeto, nosotros honrados y nosotros lo hacemos y cada vez que ustedes escriben por favor oren, nosotros queremos orar. Pero te pregunto, ¿necesitas una fuente propia donde tú seas el generador de esas oraciones? Donde tú seas, la pastora hace 20 días nos decía, ¿cómo es posible que llevemos casi 6 meses y no hayas tenido conexión?
Lo mismo, 6 meses sin fuente propia. ¿Cómo estaría uno de estos aparatos si dura 6 meses? Estaría seco, apagado. No más un carro, toca empujarlo, toca iniciarlo, toca darle corriente. Muchos depósitos o cisternas están agrietados y no retienen el agua viva. Cualquier cosa que hagas lejos de la fuente es una cisterna rota. Cualquier cosa, así sea predicar, cualquier cosa, así sea cantar, cualquier cosa, así sea hablarle a los niños o danzar, si no está alineada con la fuente, entonces tú dirás, uy, pero es que es como así, ¿quién va a predicar sin la fuente? Hay predicaciones sin fuente, hay predicaciones que no han tenido conexión con la fuente, hay canciones que se cantan que no transmiten. Porque el que está conectado con la fuente se nota. Eso es algo que no se puede fingir. Es decir, al que ora se le nota, al que lee la Biblia se le nota, al que tiene conexión con el Señor, al que tiene relación con el Señor se le nota. Se lo pongo en otros términos, al que anda en la miel algo se le pega. A usted las cosas se parecen al dueño. Porque por el contrario, si estamos solamente nutriéndonos de violencia, de destrucción, de rebelión, de anarquía, de destrucción, eso sale cuando hay un conflicto, cuando hay un problema en la casa, por eso tira, por eso pega, por eso lastima, por eso hiere, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es buen momento de examinar en este tiempo, septiembre, 6 meses de esta nueva realidad, esta nueva condición, esta nueva situación. ¿Cuál es tu fuente? ¿De qué te estás alimentando? ¿Has dejado al Señor voluntariamente? Vuelve a casa. ¿Lo has dejado sin saberlo? Para, por favor, y como María, siéntate a contemplar la presencia del Señor. Pobres siempre habrán, oficios siempre habrá que hacer, cosas, tareas, personas, llamadas siempre habrán, pero hay momentos especiales donde la presencia de Dios es tan especial que solo para ese momento y solo para esa persona. Y muchos se han perdido de cosas especiales por estar afanados pensando en otras situaciones. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro, por favor? Y oramos al Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Hoy es un tiempo de reconocer. Hay personas, bendito Señor, que se han ido. Literal, se han desconectado. Yo oro, bendito Señor, para que esas personas puedan encontrar este mensaje, Señor. Es más, oro para que los que están, que no se han desconectado, pero conocen personas que literalmente se desconectaron de lo que tú tienes planeado para ellos, se les pueda compartir este mensaje. Y la conclusión, Señor, es que tu mano está extendida hacia ellos diciendo, vuelve a casa. Y nuevamente te digo de parte del Señor, vuelve a casa. Si estás lejos, si estás enredado en las cosas del mundo, vuelve a casa, que hay un Dios que te espera con los brazos abiertos, no para juzgarte y darte correa, sino para posicionarte, levantarte y ayudarte a seguir adelante. Y número 2, Dios, hay personas que estamos tan ocupados, estamos tan afanados, estamos tan distraídos, Dios, que hemos perdido lo esencial que es buscar la fuente propia, Señor. Una fuente autosostenible, autosustentable, Señor, donde yo hablo y tú me respondes, donde tú me alientas, donde tú me escuchas, donde tú me das, Dios mío, Señor, no donde solo yo hablo como un monólogo, sino donde yo puedo recibir la fuerza, el valor, el poder, la tranquilidad, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Yo oro por la fuente que ha estado recibiendo, más por la fuente por cada uno, Señor. Pidiéndote que algunos en esta mañana puedan decidir desconectarse de otras fuentes, dejar de cavar en el piso cisternas rotas, cisternas que no retienen, como el mismo trabajo, como los hijos, como todo lo que hemos estado hablando, y vuelvan, Dios mío, Señor, a la conexión original. Que como estos aparatos se reinicien, Dios, espiritualmente y puedan volver a la restauración original, al diseño de Dios, que es
Yo les doy, ellos reciben y lo dan a los demás. Yo les doy, ellos reciben y les dan a los demás. Gracias, maravilloso Señor, que tengamos una fuente propia, que no dependa de un pastor, que no dependa de un pastor que más que ser un líder de ir adelante, sea un arriero dando atrás golpe y hágale, oren, busquen, sino que las personas porque tengan hambre, como dice tu palabra, que esa fuente salte para ellos, para vida eterna. Realmente te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.